¿Qué tal están, estimados alumnos? En primer lugar, le quería preguntar si ya pueden acceder al aula. Creo que ya pueden acceder al aula, ¿verdad? Creo que tenemos ya aula virtual. Si ven que copiaron pues, el aula del año pasado, entonces lo de la tarea, eso ignoren nomás hasta que yo edite. Yo les aviso cuando haya trabajo y esas cosas. Ignoren nomás eso por ahora. Porque lo que hicieron, lo que ellos suelen hacer es copiar este, el aula, sí. Entonces voy a revisar yo hoy. Voy a revisar y ahí voy a editar lo que. Bueno. Lo importante es que tenemos ya aula virtual. Y voy a ir revisando ahora. También voy a subir el video de la primera clase. Esta clase está siendo grabada. Entonces voy a subir el video de la primera clase. Bueno. eh, Ana, este. Pueden ver Pueden ver la presentación. Perfecto. Bueno, nosotros seguimos ahora con lo que es el tiempo y ahora en la clase de lo que vamos a ver son varias concepciones este, a través de la historia de pensamiento del tiempo. Eh, San Agustín, este, San Agustín solía decir que es el tiempo. Si me preguntas, yo lo sé, pero si lo tengo que explicar, no lo sé si es San Agustín, porque el tiempo es algo que vivimos todos, todos estamos en el tiempo, todos vivimos en el tiempo. Pero es algo que es difícil de explicar. Es algo que es difícil de conceptualizar qué es el tiempo. Y por eso es uno de los temas fundamentales así de la filosofía. Eh, y a lo largo de la historia surgieron varias preguntas. ¿Qué es el tiempo? Si el tiempo es real o solo es nuestra percepción de las cosas. ¿Cómo medimos, cómo medimos el tiempo? ¿El tiempo tiene existencia? Perdón. ¿El tiempo tiene existencia objetiva? ¿O es nuestra mente la que tiene una ilusión del tiempo? Quintín, sí, exactamente. Cuando a Albert Einstein le pidieron que explique su teoría de la relatividad, él dijo que si pongo mi mano un, en un objeto caliente, este, esos segundos me van a parecer eternos, el dolor, el segundo me va a esos segundos que está mi mano en eso me va a parecer eterno. En cambio, si estoy con, ahorita puso el ejemplo de Marilyn Monroe, el tiempo me va a parecer corto, decía Albert Einstein. Entonces es la medida. y- eh, Exactamente.
Pero como bien dijiste vos, Quintín, el tiempo tiene una dimensión real, una dimensión física objetiva. Nosotros en la clase pasada vimos que por la termodinámica y las leyes de la física el tiempo va hacia adelante y es irreversible. O sea, tendría que literalmente romper todas las leyes de la física para cambiar ese hecho. Porque la tercera ley de la termodinámica te impide el volver para atrás. Es como les expliqué en la clase pasada, si vos tirás un huevo y rompes, ese huevo no se puede volver a reparar, ya se quedó ahí. ¿Por qué? Porque por el principio de entropía, ya está en un estado entrópico, un estado, sus moléculas se esparcieron. Entonces, es difícil representar cuenta que es el tiempo, porque tenemos, si bien tenemos algo objetivo, como dijiste, podemos usar el sol para medir, pero también hay un tiempo psicológico, un tiempo, por ejemplo, nosotros ahora, por ejemplo, muchos de ustedes, qué rápido pasó el año, por ejemplo, ya estamos a mitad de año otra vez. Entonces, en realidad los días pasan igual, pero a nosotros nos parece muy vertiginoso este año. Entonces, por eso es difícil conceptualizar el tiempo. Y como les dije, esto plantea preguntas importantes. Si existe el tiempo o es solamente algo de la mente. Si una construcción subjetiva es una forma que la conciencia organiza la experiencia. O sea, si el tiempo es la forma que nosotros organizamos los hechos. También está la pregunta si el tiempo es cíclico, si la historia se repite o si es lineal. Y como vimos en el ejemplo que dio Einstein, el tiempo se siente de distintas maneras según la situación y el estado de ser. En la filosofía griega, el tiempo era una forma de presencia, o sea, el tiempo era el ahora. Eh, los griegos tenían una mentalidad del presente. Es decir, el pasado es lo que ya se sumó. Como decía Séneca, el tiempo pasado ya le pertenece a los dioses. Y el futuro es algo que no está. Para el griego, o sea, el tiempo no solamente era lo que pasa, sino que el tiempo tiene un significado y valor sobre, o sea, las cosas, el famoso las cosas pasan por algo. Eso también es algo muy de la mentalidad del paraguayo, ese por algo lo tenía que pasar, dice famoso el paraguayo cuando pasa una desgracia o pasa algo, dice por algo tenía que pasar, dice el paraguayo en ese tono de resignación así. Y para los griegos, existía la noción del hado o el destino, que es, o sea, que toda la historia este, estaba hilada y el destino era inexorable. Si ustedes, por ejemplo, leen las tragedias griegas, como Edipo o este, van a ver que en las tragedias hay un coro que pregunta. Sí, exactamente. Y el coro dice, el coro dice, no hagas esto, no. Y el héroe igual eh, así tipo como cuando te dicen, no, esa no te conviene, y güey, igual nomás te emperras, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque el héroe ya tiene ese signo fatal, como dijo, como ya tiene esa fatalidad. El héroe es como un barquito en la corriente, tiene que ir, el destino se tiene que cumplir. Entonces, el coro está a modo de advertencia en la tragedia. El coro advierte, predice este, que va a terminar de forma trágica, pero el héroe de la tragedia está condenado a seguir ese destino fatal porque no puede oponerse al destino. De hecho, en la mitología griega ni los dioses se pueden oponer al destino. El hado destino está por encima de los dioses. En la Ilíada hay un pasaje en que uno de los tantos hijos de Zeus, Sarpedón, que peleaba por los troyanos, este,
iba a morir. Y como Zeus tiene cierta visión de futuro, Zeus le quiso salvar a su hijo Sarpedón, porque iba a morir a manos de Patroclo. Sarpedón tenía que morir a manos de Patroclo para que Héctor le mate a Sarpedón y Aquiles le mate a Héctor. Entonces era todo así. Y Zeus quería intervenir para que eso no pase. Y Atenea, su hija, le dijo que él no puede intervenir porque el destino de ella está trazado y está por encima de los dioses. O sea, ni siquiera los dioses se podían oponer al hado destino, era una fuerza inexorable. Como le dije, vos sos como un barquito de papel en la corriente. Y aunque se te advierta, se te dé la profecía, no se puede evitar. El caso más sonado es el de Edipo. A Edipo le dijeron que le iba a matar a su papá. Edipo fue abandonado justamente porque el oráculo predijo que le iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces le abandonaron y Edipo, al querer evitar ese destino, pues no sabía que era, se alejó del que la adoptó y le mata a su verdadero padre y, sin saber que era su padre, ¿verdad? Y se mete con su madre sin saber que era su madre, ¿verdad? Entonces él no pudo, queriendo evitar el destino, él cumplió su destino, vamos a decir. Entonces eh, para los griegos, en el tiempo ya está todo determinado y es algo inexorable, así, o sea, es algo que vos no podés controlar, que vos no podés, este, por supuesto hay algunos filósofos griegos que están en contra de eso, por ejemplo, Epicuro. Epicuro decía que no existe el destino, ni que la naturaleza está compuesta por átomos y que los átomos fluyen libremente, entonces no puede haber un destino, porque el movimiento de los átomos es azaroso. Eso decía el amigo Epicuro. Sea, no todos los ríos que no todos los ríos que han dado destino, pero sí era una concepción muy arraigada en el pensamiento griego, la noción de que había un destino inexorable. Las teorías antiguas, el tiempo antiguas y modernas, se dividen en dos clases. La teoría absolutista, el tiempo es una realidad completa en sí misma, o sea, el tiempo es en sí mismo. Y la teoría relacionista, o sea, que el tiempo no es en sí mismo, sino que es en relación con algo. Es decir, el tiempo para los absolutistas existe independientemente de las cosas. Si no hubiese acá nada, seguiría habiendo tiempo. Pero para los relacionistas el tiempo se mide con relación a algo. Si yo tiro esto, el tiempo que tarda en caer es lo que yo mido como tiempo. El momento A, el momento B. Eso es lo que yo mido con el tiempo. O sea, el tiempo existe siempre en relación a las cosas. El tiempo es lo que pasa entre una cosa A y una cosa B. Entonces el tiempo siempre es relación con algo. Eh, Acá tenemos las dos nociones que reflejan esto son Newton y Einstein. Para Newton el tiempo es una unidad absoluta y para Einstein el tiempo está en relación, como dijimos, con el objeto del movimiento. Hoy tenemos una noción más de Einstein, o sea, el tiempo es, no se puede separar el tiempo del espacio, de hecho está el espacio-tiempo y se mide en relación a cómo interactúan las cosas en el espacio. Quintín, hay un cuadro de Picasso que a mí me gusta mucho que es
una silla y vos mirá y parece la silla deformada, parece como aplastada, y es porque él giró alrededor de la silla y dibujó la silla de todas las... Exacto. En las culturas antiguas, sobre todo las que tienen mucha raíz agrícola, este, perdón, ahí. En las culturas antiguas, sobre todo en las que tienen, como les dije, este, una agricultura desarrollada, es común la noción cíclica del tiempo. Eso es común en todas las culturas, sobre todo las agrícolas, la cultura antigua. ¿Por qué? Porque el agricultor ve la realidad en ciclos, por su forma de vida, él ve la realidad en ciclos, él ve la época de calor donde da la cosecha y la época de frío donde no podés cosechar. Entonces él, este, el tiempo se hace a la medida de ese, entonces él ve los ciclos, el tiempo de cosecha, el tiempo de zafra, el tiempo que no puedes cultivar. Entonces para él el tiempo son ciclos que se repiten. Entonces él tiene una visión cíclica de la realidad. Por eso yo me río así cuando, exactamente, en Egipto los ciclos del río, el Nilo, que se desbordaba y que este, secaba entre comillas. Cuando no sé si te acuerdas en 2012, el tema del calendario maya, que iba a venir el fin del mundo, el desastre natural eh, ¿se acuerdan ustedes del fin del mundo porque el calendario? Esa interpretación, si vos conocés la cultura maya, era ridícula porque los mayas tenían una visión cíclica de la historia. O sea, no había un fin del mundo como en la teología cristiana, sino que son ciclos que se repiten. Entonces es común esa noción de ciclos en, en las culturas antiguas, sobre todo, como le dije, en las que tienen base agrícola. Es común que vean la historia como una serie de ciclos que se repiten porque ellos, eso es lo que observan en la naturaleza, observan ciclos que se repiten. Entonces, para ellos el tiempo está compuesto de ciclos que se repiten. Y en Grecia tenemos el tema de los pitagóricos, que eso tenía que la realidad era cíclica, que para ellos la historia era una serie de ciclos que se repetían. Entonces, por ejemplo, había ciclos de abundancia y de escasez, de crisis. Entonces, y eso se repite a lo largo de la historia. Y todos los hechos históricos son producto de hechos que se repitieron del pasado. O sea, son hechos del pasado que se están volviendo a repetir. Em, Así como las películas que tienen su secuela, su remake, los hechos históricos se repiten. Así, por ejemplo, de la perspectiva pitagórica, el, el COVID-19 sería un remake de la peste negra, que a su vez sería un remake de la plaga de Justiniano, por ejemplo. Entonces, los ciclos de peste, los ciclos de pandemia, se repiten cíclicamente a lo largo de la historia. Entonces, lo que nosotros vemos es la repetición de un hecho. O sea, esta pandemia que vivimos en el 2020 es la repetición de un ciclo de pandemias que hubieron ya en el pasado. Por eso es importante saber el pasado según los pitagóricos para ver qué se viene. Así lo mismo la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial es un remake de la primera y la primera es un remake de las guerras napoleónicas y así sucesivamente. Exactamente, en parte por el Tratado de Versalles, que fue un tratado muy injusto para entonces propició la Segunda. En realidad hay varias causas, pero el Tratado de Versalles es una de ellas. Eh, mm,
Entonces tenemos esa visión del tiempo como algo que se repite y tenemos que aprender de eso. O sea, nosotros tenemos que, por ejemplo, de esta pandemia tenemos que aprender que van a venir otra pandemia y tenemos que estar preparados para esas pandemias que vienen, por ejemplo. Entonces, esa es la noción cíclica del tiempo propia de varias civilizaciones antiguas, como los mayas, este, los hindúes que también tenían el ciclo de destrucción y creación, y los griegos antiguos. Después tenemos a Platón. Tiene un libro que se llama Timeo. En ese libro también te habla de la Atlántida, ¿verdad? O sea, de hecho, muchos dicen que la Atlántida es un invento de Platón. Hasta ahora se busca la Atlántida, pero la única fuente que tenemos de la Atlántida es Platón. Y es simpático que Platón dice que él oyó de un sabio, que oyó de otro sabio, que oyó de... Entonces es así como el que cuenta de oído, como él le pasó al amigo de un amigo de un amigo. Y como Platón era famoso por inventar cuentos, entonces es plausible que la Atlántida sea algo inventado por Platón. Y hasta ahora están buscando la gente. Eh, pero volviendo al tema, Platón dice que el tiempo es la imagen móvil. El tiempo se mide según el movimiento. El tiempo para Platón es la ilusión, porque para Platón las cosas en el mundo de las ideas son eternas. El tiempo no existe en el mundo de la eternidad. O sea, eh, la idea de blanco, la idea de blanco siempre va a ser blanca, no va a cambiar, no va a variar. La idea de silla siempre va a ser silla. Pero eso en el mundo de las ideas, pero en el mundo real, la silla se destruye, se rompe, se funde, se raya, se destiñe, se deteriora. Entonces las cosas este, en el mundo material, eh, tienen tiempo porque el tiempo es la imagen del movimiento. Y el movimiento es la corrupción de las cosas. Entonces el tiempo en el mundo físico existe el tiempo porque las cosas se mueven y se deterioran, se corrompen. Pero en el mundo de las ideas no existe tipo que el mundo de las ideas es siempre el mismo. El blanco siempre va a ser blanco, no importa que pasen 230 millones de años, el blanco va a ser siempre blanco. La idea de blanco es incorruptible, es lo mismo con todas las ideas. Eh, por tanto, el tiempo es algo que solamente acontece al mundo material, porque en el mundo material existe el movimiento, las cosas cambian. Eh, Ese es un problema clásico en el pensamiento griego, el problema del movimiento. Si las cosas son y después no son, entonces ¿qué son? Si yo tengo un huevo, yo digo esto es un huevo, pero el huevo se eclosiona y sale una gallina. Entonces, ¿qué es? ¿Es una gallina o un huevo? Y ahí están dos posturas, la de Parménides, que decía las cosas son, el cambio es una ilusión, las cosas siempre son. Y la postura de Heráclito que decía las cosas no son. El huevo, desde el momento que es huevo, se está negando como huevo porque se está desarrollando el polluelo y está siendo gallina. O sea, el ser, la única constante es el cambio. El ser no es porque se está negando. Y ahí viene lo que dijo el compañero Quintín. Nadie puede bañarse dos veces en el río, porque ni el río es el mismo, porque el agua ya corrió, ni vos sos el mismo que vos, sos otra persona, vos no sos el mismo que cuando te metiste la primera vez. Entonces, al cambio de las cosas, la única constante para Heráclito es el cambio. Y lo que hace Platón es querer juntar los, las ideas de Parmenio y Heráclito. Platón dice, en el mundo material, las cosas no son, pero en el mundo ideal el ser es eterno. O sea, el mundo ideal es el mundo de Parmenides, donde el ser no cambia, es siempre. En cambio, el mundo material es el mundo donde todo cambia, se corrompe, se destruye, envejece, etcétera, etcétera, etcétera. Quintín,
Sí, exactamente. Y todas esas sillas que vos decís participan en la idea de silla. La idea de silla es única, fija, inimutable. En cambio, como decís, la idea de silla es maleable. Vos podés cambiarle, y va a seguir siendo una silla. Le puedes pintar, le puedes cambiar de diseño y va a seguir siendo una silla. Pero la idea de silla es inimutable, eterna, incorruptible. Y como le dije, responde al problema del movimiento. Como le dije, si las cosas son, pero después cambian, entonces, ¿qué son las cosas? Eso se preguntaban los primeros filósofos griegos. Y expresaban a partir de varias anécdotas. Por ejemplo, la parábola del barco de Teseo. No sé si ustedes escuchaban la parábola del barco de Teseo. El barco de Teseo era el barco de un héroe griego que a medida que se iban fundiendo las tablas, le iban cambiando las tablas. Entonces, su que la pregunta es si es el mismo barco que el que usaba Teseo. Porque llega un tiempo que vos les cambiaste ya todas las tablas. Y la pregunta es, ¿sigue siendo el barco de Teseo? ¿Sigue siendo el barco de Teseo? Y si no es el mismo barco, ¿cuándo dejó de ser? Cuando le quitaste la primera tabla, cuando le cambiaste la mitad de la tabla, cuando cambiaste la última tabla. ¿Cuándo dejó de ser el barco de Teseo el barco de Teseo? Esto Aristóteles recién va a resolver con la teoría del acto y la potencia. El ser no es fijo, sino que el ser es en varios estadios. El ser es en acto y el ser es en potencia. Un huevo es una gallina en potencia, pero es un huevo en acto. Un feto es un feto en acto, pero es un bebé en potencia. Ustedes son estudiantes de maestría en acto y son magíster en potencia. Entonces, así Aristóteles resuelve el problema del movimiento con una teoría del acto y la potencia. Hablando de Aristóteles, para él el tiempo, Aristóteles tiene la postura relacionista, el tiempo se mide en relación con el movimiento de las cosas. Nosotros medimos el tiempo por la duración del movimiento. Hasta ahora nosotros tenemos esa manera de pensar. Eh, yo, por ejemplo, digo, a mí me toma de acá a la facultad, me toma una hora en irme. Entonces yo hago esa relación. La facultad está a una hora de viaje, porque una hora es lo que me toma moverme. Ahora el tema es que no siempre te toma una hora. El tráfico, varía según tráfico, el clima. O sea, hay varios factores. Quintín, sí. Pero ahí te das cuenta que la medida es el movimiento. ¿Cuánto te toma moverte de acá hasta acá? ¿Cuánto toma en pasar acá hasta acá? Y eso usamos toda la vida, usamos así. O sea, hasta ahora pensamos como Aristóteles. Nosotros decimos, el pollo va a estar en 40 minutos, decimos. El asado va a estar en una hora. Así medimos nosotros por el tiempo que tarda de A, la carne cruda, a B, la carne asada. Entonces nosotros decimos, el asado va a tardar, a lo mejor tarda un poco más, a lo mejor un poco menos, pero como dice, como ya es una medida estimativa. Eh, y tenemos siempre esa forma de pensar, o sea, asociamos el tiempo con el paso de A a B. Eh, y usamos eso como norma para medir, calcular ciertas cosas en nuestras vidas. O sea, nosotros
Sabemos que no siempre hace exacto, pero como dice el compañero, calculamos así a una hora acá en la facultad. Entonces calculamos, promediamos, como dice el compañero. De Plotino apoya la tesis de Platón. Plotino se la diera a Platón del tiempo como imagen de la eternidad. Solo que Plotino le agrega que el tiempo, o sea, Plotino es así, igual que Platón idealista, para Plotino el tiempo es algo que se encuentra en el alma. Y ahí está la relación así de que hablamos nosotros del tiempo con el estado anímico. Nuestra apreciación del tiempo, si bien el tiempo es, vos podés decir el tiempo es este, algo medible, algo que yo puedo medir así, o sea, una hora es 60 minutos, este, el paso de la hora es inexorable, o sea, ahí se puede medir incluso por el movimiento del sol o de cualquier otro punto de referencia, pero también está el tiempo que es psicológico, el tiempo que es del alma, cuando las personas, por ejemplo, están en estado este, de ánimo deprimido, por ejemplo, el tiempo pasa más lento, es como que todo te pasa en cámara lenta. Eh, las personas, por ejemplo, que tienen traumas por hechos, es como que se quedan en el tiempo, como que todo les rememora y se quedan en el tiempo. La gente que sobrevive, por ejemplo, a atentados o que vivió la guerra, se queda en ese tiempo de la... Es como que su vida terminó ahí y está todo el tiempo recorriendo así en ese trauma de... O sea, su vida se detuvo ahí, para él su vida, no es que se detuvo, no es que, sino que su vida se detuvo en el sentido de que todo el resto de su vida va a girar en torno a ese hecho, traumático, por ejemplo. Entonces el tema ahí, Plotino relaciona el tiempo con, también con el alma, en lo que yo les digo son ejemplos que así saqué pero son ejemplos para explicarles cómo el tiempo también, o sea, pese a que tenemos una unidad objetiva para mí, el tiempo también es, como les digo, psicológico. Exactamente, reloj en interestelar. No sé si ustedes vieron ese short, un corto que se hizo viral así en Twitter, YouTube, de, de que la gente no puede creer que la gente del 2000 ya tenga más de 20 años. Y para vos el 2000 fue ayer. No sé si ustedes conocen ese tipo que se hace hasta humor de eso así. Hay uno, por ejemplo, que entra una chica en la discoteca y el tipo le dice, no puedes entrar acá, eso. Y... No, pero yo nací en el 2000, le dice la chica, y el tipo ahí se agarra así, porque ella se da cuenta que si nació en el 2000 ya tiene 25 años, ya puede entrar perfectamente. Y para él el 2000 fue ayer. Recuerdo yo en una clase de historia, estábamos hablando de historia reciente y yo le dije a mis alumnos, le dije, seguramente todos ustedes recuerdan el marzo paraguayo. Y un alumno me levanta la mano y me dice, profe, yo cuando todavía ni nací. Y yo me quedé así con rayos. Para mí fue ayer el marzo paraguayo. Y es algo que yo llegué a vivir, pero que este, la generación que, o sea, obviamente, mis alumnos, que son ya de universidad, pero nacieron a principios de los 2000 no llegaron a vivir. Y para mí fue ayer así, para este, ellos fue ya un tiempo lejano. Sí, exactamente.
Sí, de hecho en esa misma expresión está en los periódicos propagandísticos de la guerra. Sí, exactamente. Eran 7. Hay muchas teorías sobre el tema, pero esa me parece la más plausible. Hay muchas teorías sobre la palabra Ambori, pero esa es que vos dijiste que te contó tu abuela es muy plausible. Creo que es la más plausible que escuchaste ahora. En la Edad Media tenemos un cambio en la concepción. Después entra acá nuestro amigo San Agustín. Como le dije antes, la gente veía cíclico la historia, los pueblos antiguos veían como cíclica la historia. Menos la cultura judeo-cristiana, o sea, los judíos y después obviamente los cristianos por asociación. Porque en la Biblia está que la historia tiene un principio, que es la creación. Dios crea el mundo. Y tiene un final que es el apocalipsis, que es cuando Dios vuelve a reinar sobre y triunfa el bien y bla, bla, bla. Entonces el tiempo tiene un principio y un final y por eso el tiempo no es cíclico, es lineal. Va del Génesis al Apocalipsis. Eh, entonces ahí viene la primera concepción lineal de la historia, con la filosofía de la Edad Media, específicamente con San Agustín. Por eso se dice que San Agustín es el primer filósofo de la historia, porque se pregunta por el sentido de la historia. Si bien ya hubo pensadores griegos en el pasado, como Heródoto, eso, ellos no se preguntaban por el sentido de la historia, en primer lugar porque estaban con esas nociones del hado destino, y en segundo lugar porque para ellos la historia es una serie de ciclos que se repite. Pero San Agustín se preguntó por qué sentido tiene la historia. Y sustituye la noción cíclica por una noción lineal. Para el griego, la idea de creación era absurda. Para el griego no puede haber creación. La realidad no se crea. La materia es eterna y creada. ¿Por qué? Porque la idea de creación implica la idea de la nada. Y la nada no puede existir. ¿Cómo ustedes se imaginan? ¿Cómo ustedes, nosotros no podemos imaginarlo la nada? No hay forma de que vos te imagines la nada. No hay forma de que la nada exista. Porque si la nada existiese, sería algo. Entonces, pero San Agustín dice que la teología cristiana dice que en un principio estaba la nada y que Dios crea de la nada. Eso es lo que se llama la creación ex nihilo. Los griegos decían, de la nada nada sale. Y bueno, pero como es Dios, Dios sí puede crear de la nada. Por eso San Agustín distinguía los tipos de creación. San Agustín decía que hay tres tipos de creación. La generación, cuando yo de mí mismo genero algo, por ejemplo, yo puedo generar saliva, puedo generar sudor, puedo generar masa muscular, puedo generar cabello, puedo generar un hijo. Entonces, cuando de mí mismo viene lo que yo puedo crear. Después, el segundo método es la fabricación, cuando yo con algo externo fabrico algo. Es decir, yo agarro una madera y me hago una mesa. Agarro cemento y ladrillo y me hago una casa.
Eso es fabricación, cuando yo con algo externo creo algo. Pero esas no son creaciones formalmente porque es agarrar algo y hacer otra cosa. La creación verdadera es la de Dios porque Dios crea de la nada y solamente Dios puede hacer eso. Porque ustedes saben que nosotros no podemos crear de la nada. Este, la silla no sale de la nada. Los bebés no salen de la nada. Solamente Dios puede crear de la nada porque es Dios. Esto me recuerda a un chiste que me contó un pastor protestante de la rama de los bautistas. Me contó un chiste que decía así que se fueron dos científicos junto a Dios y le dijeron a Dios, este, Dios, nosotros ya no te necesitamos. Y Dios le dijo, ¿y por qué? Porque ya podemos crear vida sin tu ayuda. Ah, en serio, qué bueno, le dice Dios. ¿Y cómo hacen para crear vida? Y bueno, necesitamos agua y papel, le dice Dios. ¿Y puedes crear tu propia agua? Le pregunta Dios. Entonces, no se puede, porque nosotros siempre necesitamos algo para crear. En cambio, Dios este, puede crear de la nada. Entonces ahí sale la idea de creación y la idea del principio a fin. Entonces Nauti se pregunta, ¿cuál es el sentido de la historia? ¿Qué sentido tiene la historia? Y esa Nauti dice, el sentido de la historia es la salvación. Todo lo que pasa, pasó y pasará en la historia es para la salvación de los hombres. El problema, por ejemplo, de la manzana. ¿Cómo Dios no sabía? ¿Por qué Dios le pone la manzana si sabe que van a comer la manzana? Si sabe que el diablo le va a tentar y sabe. No es que Dios era omnisciente, omnipresente. Sí, la respuesta es que Dios sabía. Pero hace eso para que el humano tenga el conocimiento del bien y del mal y que tenga libre albedrío. Entonces, eso pasó por voluntad de Dios. O sea, Dios permitió que pase. Y el humano hizo lo que tenía que hacer. Y por eso también viene Jesús. Jesús viene para salvar a la humanidad, para que la humanidad siga su ejemplo y sea salva. Entonces, el propósito de la historia es la salvación. Es la salvación. Ahora, la historia tiene un final y el final es que los buenos ganan. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos hacia ese final. Tenemos que hacer todo lo posible para salvarnos. Y la historia de todos los hombres, de todos los individuos, hombre en sentido humanidad, no en sentido de individuo, eso masculino, la historia de la humanidad y la historia de los pueblos también surge así. Entonces, lo que dice la historia de los pueblos es también la historia de la salvación. Así como las personas tienen una lucha interna entre su lado espiritual que les tiene hacia Dios y su lado pecador que tiene hacia el pecado, los pueblos también tienen su lado espiritual y su lado... Y las civilizaciones en la historia florecen cuando son espirituales y decaen cuando se dejan guiar por su lado terrenal. Tenemos el ejemplo de Roma. Roma es la cuna de la ley, del derecho, el epítome de la civilización, pero también es donde se hacían las fiestas bacanales, las orgías, el coliseo, los gladiadores y todas esas perversiones que decía San Agustín. Entonces Roma decae porque triunfa el lado pecador por sobre el lado, y ese es el sentido de la historia. Entonces la serie pero como Dios es omnisciente, omnipresente, está fuera del tiempo, Dios sabe que va a terminar, cómo va a terminar la historia. Es como el que ya vio la película, como que voy a ver Titanic y sabes que Jack se muere y que Rose vive. Entonces, el final ya está escrito de la historia, ya está, y es la salvación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es irnos hacia Dios para ser salvos. Ese es el sentido de la historia según San Agustín. Y nosotros tenemos que salvarnos como individuos, como seres humanos tenemos que salvarnos, tenemos que obrar bien, ir a la iglesia para salvarnos, pero también los pueblos tienen que salvarse, tienen que apelar a su lado espiritual como pueblos para ir hacia Dios. Entonces así San Agustín dice que ese es el sentido de la historia. El sentido de la historia es la salvación. Y todo lo que pasa, pasó y pasará es en pos de la salvación. O sea, acá tenemos que lo medieval aportando algo nuevo que es la idea de la creación y la idea también este, de un final del mundo, un apocalipsis. Eh,
Una idea muy recurrente, y ahí casa de las visiones apocalípticas del fin del mundo. Una idea que tiene tanto que ver con la idea, con la concepción cristiana, como también con las vivencias medievales. Ustedes saben que en la Edad Media este, vino la peste negra. No sé si ustedes conocen los retratos de las calaveras danzando, así que son famosos, la famosa danza de la muerte. Es porque los medievales, cuando vino la peste, ellos pensaban que era el fin del mundo. O sea, ellos pensaban que estaban viviendo los últimos tiempos. Y hasta ahora, de vez en cuando, se repite esa idea del fin del mundo, porque el ser humano, por más que en la Biblia el mismo Jesús dice que nadie sabe que cuándo va a ser el fin del mundo, que es como el ladrón que entra en tu casa que vos no sabes que te va a robar. Igual cada tanto surge otra vez la idea del fin de los tiempos. Sí, el cometa Halley. De hecho, mi abuela siempre me contaba, mi abuela paterna, me contaba que hubo un grupo de monjes que se mataron cuando pasó el cometa Halley, porque vieron un presagio del fin del mundo. Eh, lo mismo en supuestamente en 1999, iba a ser el fin del mundo, por no sé qué profecía Nostradamus. El 6 de 6 de 2006 también iba a ser el fin del mundo, entonces yo ya perdí la cuenta de cuántos fines del mundo vivimos. Pero es simpático cómo tenemos esa noción de... Y por eso el tema, volviendo al tema del calendario maya, por eso malinterpretamos, porque nosotros interpretamos desde una concepción occidental cristiana, un calendario, vimos que termina ahí y dijimos, oh, los mayas creen, pero los mayas no tenían una noción de fin del mundo porque la historia era cíclica. O sea, para los mayas la historia era una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No era que iba a haber un fin del mundo como en la teología cristiana. Pero el aporte de los cristianos justamente que vos te preguntás por el sentido de la historia. Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué sentido tiene la historia? Si tiene algún sentido la historia. Hay una teleología, como si eso no tiene la ocho historia. O sea, teleología quiere decir que la historia tiende hacia un lugar o no. Podemos discutir, por ejemplo, el tema de la idea del progreso. Hay un progreso. La humanidad va mejorando o esa idea de progreso es falsa. No existe esa idea de progreso. El progreso es una ficción. Si vos te pones a pensar, nosotros, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, por ejemplo, come mejor que cualquier rey de la Edad Media. Eh, tenemos acceso a más productos, tenemos acceso, está más accesible. Las especias, eso que nosotros, el orégano, eso que le ponemos a nuestro... Eso era algo, artículo de lujo en la Edad Media. La canela era carísima. Era algo solamente y nosotros nos vamos acá al día, acá a la cuadra y compramos canela. Pero también, entonces tenemos esa idea, por eso esa idea que ahora tenemos más tecnología, más. Pero también está la idea, por ejemplo, si vemos el tema de la cuestión ambiental, tenemos un sentido menos armónico con el ambiente que o sea, en ese sentido, este, la civilización antigua convivía mejor con la naturaleza que nosotros, por ejemplo. Entonces, depende de cómo vos mires esa idea de progreso, si evolucionamos o involucionamos como civilización. Lo mismo, las guerras mundiales, hubo progreso en la ciencia, pero también esa ciencia se usó para matar de forma más eficiente. Exactamente. En la edad moderna surgen tres nociones del tiempo. La que se impuso con Newton, que es una unidad absoluta, el tiempo absoluto. El tiempo es el mismo acá, allá, en todo, es una unidad absoluta. Una relación u orden, esta es la postura de Aristóteles, el tiempo se mide en relación con las cosas. O una propiedad, o sea, se mide de acuerdo a la duración, que es la postura que también vimos en la edad
antigua. Ahora vamos a aplicar estas posturas. Para Newton, esto hoy sabemos que no es cierto, o sea, Einstein le demostró que no, pero para Newton el tiempo era una unidad absoluta, el tiempo transcurría de forma igual en todo el universo. Esto ya vimos también en la primera clase. No se relaciona con lo externo ni con ni duración, o sea que es independiente de todas las cosas. El tiempo es el mismo y es independiente, para Newton era independiente del espacio. Y las cosas estaban en el tiempo y el tiempo era universal, o sea, era el mismo acá que en Marte, que en Alpha Centauri. El tiempo era el mismo, era una unidad absoluta. Un segundo acá es lo mismo que un segundo en Marte, que un segundo en... Esto obviamente va a cambiar con Einstein, que revoluciona todo y dice que el tiempo es relativo, que depende de tu posición y tu velocidad. Si yo me muevo a la velocidad de la luz, de hecho el tiempo va a parecer detenerse, porque voy a mover tan rápido que las cosas van a quedarse como quietas ahí. Este, famoso el ejemplo que dio el compañero Interstellar, que para él fue unos minutos, unas horas ahí para el otro fueron años. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quintín? Sí, 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 exactamente. Cuando la luz del sol que me llega acá es 8 minutos de luz, o sea, estará 8 minutos en... Ya, si el sol se apagase, nosotros 8 minutos después recién nos daríamos cuenta que se apagó el sol porque todavía seguiría llegando la luz. Entonces, lo que vemos cuando vemos el pasado. Y eso es lo que demostró Einstein, o sea, el tiempo no es absoluto. Para Newton, si el sol se apagase, se ocurrecería todo al instante ahora, sí. Pero no es así. Para Leibniz, el tiempo es un orden universal. Leibniz también tenía una postura absoluta del tiempo. El tiempo es uno, es fijo. Este, y eh, son sucesos que se ordenan. Planta una semilla, crece la planta. Entonces es una sucesión absoluta. O sea, el tiempo no responde al orden universal. No es que hay un orden universal en los sucesos. No es que yo pongo la planta y la planta se convierte en semilla, sino que tenéis que, o sea, tiene un orden. Entonces, en base a ese orden cósmico universal, o sea, ese orden de las cosas, es que nosotros tenemos la idea del tiempo, que es una idea absoluta porque las cosas siempre tienen orden. Primero tiene que pasar A para que después pase B. No puede ser BA. Primero tiene que poner la semilla para que, o sea, primero tiene que haber un hecho que cause otro hecho. Acuérdense que Leibniz creía en la providencia, o sea, creía que todo estaba predestinado. Todo lo que pasa, pasa, pasa. O sea, el que yo esté hablando con usted ahora estaba ya predeterminado, porque Leibniz decía que existe una armonía universal y que todo lo que pasa por sí pasará está ya así en piedra, escrito. Y esa asociación de sucesos no cambia, no varía, porque ya está. Entonces el hecho de que yo esté dando clase es algo que tenía que suceder. Y lo que va a pasar después de que yo dé clase también es algo que va a tener que suceder. Entonces sí. Por eso el tiempo para Leibniz, igual que para Newton, el tiempo absoluto. Para Hume, en cambio, no. Hume es bastante interesante porque para Hume el tiempo no es este
No es una medida absoluta. Y no es algo que ni siquiera exista para Hume. Para Hume el tiempo es un conjunto de impresiones que nosotros asociamos por continuidad. Es como, este, es como ver un dibujo animado. Los dibujos animados, no sé, los Tiny Toon, los Caballeros Zodíacos, lo que sea, son imágenes que se mueven rápido y te dan la impresión de movimiento. Ustedes pueden hacer pueden probar una libretita, dibujen así, y cuando va a dar la impresión de que se mueve, si ustedes hacen bien la secuencia. Entonces vos mueves tu libretita y va a dar la impresión de que se mueve el dibujo. Y lo mismo para Hume, el tiempo es algo ficticio, porque es una conjunción de impresiones. O sea, yo voy, a lo largo de mi vida, voy juntando impresiones, experiencias, y eso es lo que yo ordeno en una secuencia y hago que tengo una idea del tiempo. O sea, el tiempo es ese orden de secuencia que yo atribuyo. Lo que nosotros llamamos causalidad no es más que conjunto de impresiones. Por tanto, lo que llamamos tiempo no es más conjunto de impresiones que nosotros agrupamos por contiguidad. Es decir, hecho A, yo agarro esto. Hecho B, yo tiro. Y lo que mi mente hace es ordenar esos dos fenómenos y pone uno antes y uno después. Y desde ahí está la idea de tiempo. O sea, el tiempo son las impresiones que yo tengo que ordeno por causalidad. Digo, perdón, por contigüidad. O sea, yo veo la nube negra y a mi mente ya dice va a llover, porque mi mente está acostumbrada a ver nube negra y que llueva. Entonces, cuando yo veo nube negra, ya la ropa, ya me voy a juntar la ropa como un descosido, porque obviamente va a llover, ¿verdad? Entonces, yo veo nube negra y asocio, porque yo asocio. Y eso es el tiempo, un conjunto de asociaciones que yo ordeno por contigüidad. Entonces, en mi vida yo experimento muchas cosas y yo voy ordenando esas cosas en mi línea de tiempo. Entonces, el tiempo lo que es decir, por ejemplo, en tal año terminé la primaria, en tal año pasó este hecho, no sé, en tal año no sé, se le nombró presidente a Fernando Lugo o a Nicanor. En tal año, nací, a los tantos años aprendí a andar en bicicleta. Eso es el tiempo. La continuidad que yo hago en base al conjunto de impresiones que tengo. Entonces para Hume el tiempo no tenía una existencia real, porque el tiempo es lo que yo voy haciendo, o sea, lo que yo voy juntando en un orden por continuidad. Hecho A, hecho B, impresión A, impresión B. Y eso es lo que yo tengo una idea del tiempo, lo que yo me hago la idea del tiempo. Después le tenemos a Kant. Para Kant el tiempo es una condición del fenómeno. Kant toma de Newton la idea del espacio-tiempo absoluto y Kant dice que el espacio y el tiempo son la unidad donde yo hago la experiencia. Es como un vasito donde voy juntando las cosas. Entonces, yo percibo las cosas en un espacio y en un tiempo. Yo, por ejemplo, eh, ahora estoy mirando mi equipo de sonido que está ahí, que está en la esquina. Entonces, yo agrupo las cosas en el espacio y el tiempo. Entonces, yo estoy ahora acá en mi casa mirando mi equipo. Entonces, así yo agrupo y voy agrupando en el vasito del espacio-tiempo. Entonces, el espacio y tiempo son eh, el conjunto donde yo percibo la realidad, el fenómeno, lo que pasa aquí y ahora. Entonces yo digo, por ejemplo, hay un escritorio blanco en la sala de la facultad. Y yo me acuerdo porque yo estuve en la sala de la facultad y vi un escritorio blanco. Entonces yo ordeno la realidad en el espacio y el tiempo. Yo voy juntando lo que yo voy percibiendo y voy ordenando en ese espacio y tiempo. Voy rellenando ese vasito del espacio y tiempo con experiencias y con conocimiento. Entonces se va llenando y así voy construyendo mi realidad. Ordenando. Ahora, eso es el fenómeno. Hay cosas para Kant que vos no podés ordenar en el espacio-tiempo. Por ejemplo, la idea de Dios. La idea de Dios no está en el espacio-tiempo, porque Dios está fuera del espacio y fuera del tiempo. O sea, vos no podés ubicarla a Dios en tu vasito. Es más grande Dios que tu vasito. Vos no podés ubicarla a Dios en un espacio y en un tiempo concreto.
Entonces, por eso la idea de Dios, es nouménica, no es fenoménica, porque está fuera del espacio-tiempo. La idea del hombre, así como sujeto, como humanidad, sujeto tampoco. Nosotros vemos hombres concretos, personas concretas, humanos concretos, no vemos la idea del hombre como ser humano. Esos son nómenos, no son fenómenos. Entonces Kant dice que la realidad es lo que yo puedo ubicar en el espacio-tiempo. Esta mesa que yo estoy tocando ahora es real porque yo estoy ubicándola en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Sé que está hoy en mi casa, entonces ahí yo digo, esta mesa existe. Ahora, en la razón pura, la idea de Dios, por ejemplo, no puedo ubicar. Entonces Dios en la razón pura, claro, porque Kant dividió razón pura, razón. Dios en la razón pura no existe. En la razón práctica sí, porque Dios es el fundamento de la moral, porque la moral implica libertad, la libertad implica la existencia de Dios. Pero en la razón pura, en el mundo físico, vamos a decir, en el mundo newtoniano del espacio-tiempo, no existe, no podemos percibir la idea de Dios. Entonces, no quiero complicar, lo que quiero que entiendan es que para Kant el tiempo y el espacio son como el receptáculo donde yo voy, almacenando lo que yo percibo de la realidad. No sé si se entiende. Yo voy rellenando mi vasito con cosas. Lo que puedo ordenar en el espacio-tiempo, obviamente. Hay cosas que no puedo ordenar, que hay. Por eso que cosas como eso son incomprensibles, porque nosotros está fuera de nuestro espacio-tiempo. Eso es lo que quiero que se entienda de Kant. Sé que es un poco trambótico porque Kant es complicado, ustedes saben ya. Cualquiera que le haya dado a Kant sabe que Kant no es fácil, pero espero que hayan entendido. Quintín, sí, exactamente, exactamente. Así mismo, es como, como la película que que son pequeños fotogramas que vos vas pasando y ahí sale la película. Para Hegel, el tiempo es el movimiento del espíritu. Hegel era panteísta. Panteísta quiere decir que para él la realidad era Dios. O sea, Dios no es el tipo barbudo, así el que tiene barbita y está ahí, sino que Dios es, la realidad misma. O sea, Dios está en todas partes. Si ustedes vieron Star Wars, Dios es como la fuerza de los Jedi, más o menos. Eh, y para Hegel la realidad es producto de ese movimiento absoluto. O sea, la realidad tiene una teleología, acá volvemos otra vez tiene un sentido y tiene unos estadios que van evolucionando en un movimiento dialéctico de tesis, antítesis. O sea, la realidad primero se afirma, después se niega, después se supera. Sí, sí. Eh, Ahí está el famoso pantano de Dios. Pero para Hegel, Dios es directamente la humanidad, o sea, directamente, no la humanidad, pero la realidad, sí, directamente es. Todo lo que ves es Dios, la mesa, la silla, todo lo que ves es Dios, porque Dios es la realidad misma que se despliega así. Y la realidad se despliega en un sentido de tesis, primero se afirma, después se niega, y después se supera. Un movimiento dialéctico. Por ejemplo, ustedes fueron estudiantes de facultad, se negaron, ahora son estudiantes de maestría y tienen que superar, ahora tienen que ser magíster. Después van a tener que negarse como magíster para ser doctores y así sucesivamente. Todos nosotros, cuando pasamos la escuela, fuimos niños, nos negamos como niños, pues fuimos adolescentes, nos negamos. Es parecido a Heráclito, que el ser vive totalmente negándose, no siendo. El ser vive no siendo y vive superándose así en un movimiento dialéctico de tesis, antítesis, afirma, se niega, se supera. Eh,
Para Hegel, la historia de la humanidad es la historia de la libertad. La humanidad va pasando hasta estadios menos libres hasta estadios más libres. Y esto va a tomar después Marx, por ejemplo. Eh, para Hegel, la humanidad sigue el ciclo del sol. Está en Asia, donde está el emperador y los demás son súbditos. El emperador es básicamente un dios. Esto pasa, por ejemplo, en Japón y en las primeras monarquías, dinastías chinas. De hecho, en Japón hasta la Segunda Guerra Mundial, el emperador era básicamente Dios y su voluntad era la voluntad de Dios, aunque no tenía poder político, pero bueno, estaba ahí como una figurita, como un juguete. Pero el emperador era Dios. Y entonces solamente existía un emperador Dios y el resto súbditos. O sea, solamente una persona era libre. Después, el segundo momento de la humanidad para Hegel es Grecia, donde surge la democracia. Pero como ustedes saben, la democracia no era una democracia como la que tenemos ahora. Solamente podía votar el ciudadano. O sea, solamente los varones con servicio militar y con propiedades podían votar. Entonces, algunos eran libres. Pasamos de uno libre a algunos libres. Estamos mejorando. Después tenemos el Imperio Romano, que es el tipo la adolescencia de la humanidad, donde ya surge el concepto de universalidad de la ley. O sea, la ley rige para todos, para el emperador como para el rige, en teoría, porque en la práctica no era así, pero bueno, en teoría la ley es para todo ciudadano romano. No importa que sea emperador, no importa que... De hecho, por eso le matan a César, porque César empezó a acumular demasiado poder y entonces, bueno, también hay intereses políticos, eso es complejo la historia de César, pero bueno. El punto es que para el romano todos estaban sometidos a la ley. Entonces ahí surge la universalidad de la ley. Y la última etapa es Europa, donde todos somos libres porque ya existe las libertades que logramos, ya tenemos el Estado, las garantías constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces ahí, para Hegel, ahí termina la historia en Europa, sobre todo en Alemania. El culmen de la historia es Europa y los más... la evolución de la historia tiene este, su prime, hablando de expresiones jóvenes, su prime tiene en Europa. Europa es la culmine de la civilización y es a lo que tiene que aspirar toda civilización. Y en Europa, los más pro de los pros son los alemanes otra vez, el Estado prusiano. Casualidad que es alemán. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con América o con África? Y Hegel era tajante. Hegel decía, América no tiene historia. América tiene que ser una wannabe Europa. O sea, tiene que ser, este, aspirar a ser Europa. Tiene que... Y esa es una visión, muy propia de la Europa del siglo XIX. O sea, ustedes saben que la lógica colonial y todas esas cosas, el contexto del colonialismo, eso, Europa se creía una civilización, creía que tenía que difundir la ilustración a toda Europa, a todo el mundo. Entonces decían, los americanos tienen que copiar, tienen que ser como nosotros. Exactamente. Y entonces Hegel fue tajante si América no tiene historia. Esto va a tomar Marx, pero no de la historia, sino Marx va a aplicarla, en vez de desarrollo del espíritu, Marx va a decir que va a ser el desarrollo de las clases, la lucha de clases. La historia es la historia de la lucha de clases, decía Marx en Manifiesto Comunista, donde primero es la lucha entre el amo y el esclavo, después es la lucha entre el siervo y el señor feudal, después la lucha entre el burgués y el proletario. Y esa lucha que conduce la historia. La historia se va a través de la lucha de clases. Llegamos a Nietzsche. Nietzsche retorna a la visión cíclica con la teoría del eterno, con la teoría del eterno retorno. Esperen un ratito, voy a ver si tengo un videíto. Voy a ver, espérenme un ratito. Voy a ver si comparto con ustedes un videíto.
En un momento, eh, ¿pueden ver el video? ¿Pueden ver? Perfecto. ¿Nos escucha? Esperen un rato. Esperen un rato, ya sí se escucha. ¿Ahí se escucha? ¿Qué les pareció la reflexión de Nietzsche?
Eh, Nietzsche era fanático, de hecho era profesor de filología griega. Él es fanático, entonces él vuela al tema cíclico griego y te hace la pregunta de si, ¿y si la historia se repitiese una y otra vez? Entonces, él usa esa pregunta para preguntarte, ¿realmente vivís tu vida? ¿Sos un protagonista de tu vida o estás viviendo como el camarón ahí en el río? ¿Estás viviendo realmente o solamente existiendo? Por eso le pregunta, ¿has consumado su vida? Raquel, sí, exactamente. Ustedes, la pregunta es, ¿ustedes vivirían su vida de otra manera sabiendo que esa vida va a ser repetida una y otra y otra y otra y otra vez? ¿O cambiarías algo de tu vida? ¿Cómo vivirías tu vida sabiendo que tu misma vida monótona va a ser vivida para siempre así, en ciclo interminable, eterno? Y ahí está la respuesta de Nietzsche. Vos tenés que vivir, por eso tenés que vivir de verdad, tenés que vivir tu vida como si, este, o sea, tenés... Sí, y eso, ese es el desafío de Nietzsche. Vos tenés que vivir de verdad, no solamente, este, como dijo Raquel, el profesor a sus logros, y yo tengo mis pacientes, tengo mi nanana, pero realmente vive él, o sea, realmente eso es lo que quiere, o es lo que la sociedad, vos vivís como vos querés o vivís porque la sociedad, o sea, hay gente que, por ejemplo, se casa porque es algo social, o sea, porque, o tiene hijos porque quiere tener hijos, o sea, porque, no es porque quiere, sino porque, ¿cómo vas a tener ya 40 y pico y no tener, o 30 y pico y no tener hijos? ¿Por qué no formar familia? ¿Por qué no te casás? ¿Por qué no trabajás? ¿Por qué no? Y siempre el por qué, por qué, por qué. Entonces la pregunta es, vos realmente vivís o solamente existís hacia la deriva como un... Esa es la pregunta desafiante de Nietzsche. Y él te pregunta si vos supieses que tu vida va a ser la misma una y otra y otra y otra vez, ¿vivirías de la misma manera? Eso es lo que te plantea Nietzsche. Y es como le dijeron, es chocante, porque te enfrenta directamente, te enfrenta. Sí, no. Entonces esa es la cosa desafiante de Nietzsche. Y, Nietzsche se adelanta al existencialismo con todo el tema de la existencia auténtica y la inauténtica que puedan a plantear pensadores como Sartre o como Heidegger. Este, para Heidegger, el tiempo es horizonte trascendental, o sea, eh, el ser para Heidegger no es algo abstracto, no es algo que está ahí como vimos con Platón. El blanco está ahí eterno, único, inmutable. Para Heidegger el ser es algo que es en cuanto existe aquí y ahora, o sea, existe en el tiempo y en el... Por eso el ser es. El ser es, como decía Heidegger, en el mundo. No es, el ser no es un abstracto, el ser es en el mundo. Vos no solamente sos, sino que vos sos en un país, en una región, en una condición determinada. Y eso forma parte de tu ser. El hecho que vos nazcas en una región del mundo va a determinar tu cultura, tu alimentación, tu educación, hasta tus posibilidades laborales. No sé, yo por ejemplo no puedo ser astronauta porque no hay acá posibilidades. Paraguay no tiene programa espacial, ¿verdad? Eh, entonces el hecho donde vos naces. Y la cosa es, vos serías el mismo si nacieses en otro lado o en otro tiempo. Entonces las cosas como la moral, la costumbre, eso depende del tiempo que naciste, del contexto social en que naciste, del país en que naciste.
Si vos nacieses, no sé, en Japón, comerías distinto, actuarías distinto, a lo mejor tendrías otra profesión porque en Japón se estimula más el tema de las profesiones técnicas, eso. A lo mejor tendrías otra profesión, entonces básicamente no serías el mismo, no serías vos, tendrías otra cultura, otra formación. Lo mismo el tiempo en el que nacemos, no es lo mismo la mentalidad en que nació antes y no va a ser lo mismo la mentalidad en que nació después. Por eso nosotros nos diferenciamos de nuestros padres, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de... no es lo mismo, nuestros padres vivieron en un contexto sociopolítico distinto. Mis padres, por ejemplo, vivieron el tema de la dictadura. Si bien ni uno de ellos se fue preso ni no les afectó en, el sentido, en ese sentido, es cierto que es algo cultural muy grande. Este, eh, que te da muchos rasgos culturales. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo era más joven, mi padre siempre me decía que nunca se tatúen, nunca tienes que tatuarte, nunca tenés que... Y yo nunca me quise tatuar. Este, y yo decía, eso no... Pero yo, no, pero yo igual no le entendía a mi papá porque yo decía, no, pero si la gente se quiere tatuar, que dejarle que haga lo que quiera con su... no es... Pero después entendí. Mi papá siempre estuvo en contra de usar, de tatuarse, usar aritos, usar tacha. Y después entendí el contexto. Él se crió, o sea, básicamente gran parte de su vida vivió en el contexto de dictadura. Y ahí vos tenías que seguir ciertas normas y tenías que pasar desapercibido porque cualquier rasgo identitario, no sé, el pelo largo, eso era forma de llamar la atención. Y era, no es que te iban a llevar, también exagera eso, no es que te iban a llevar preso, pero sí te iban a fichar. Exactamente, sí, sí te iban a fichar. Los que son, acá hay gente mayor que yo, los que son mayores saben eso. Y yo me di cuenta de eso cuando pasó lo de María Edith y empezó el control policial. ¿Acuerdan que creo que fue la Vagánica no le sacó a toda la policía eso? Y la policía entraba en los colectivos y al que tenía, cuando eso estaba de moda el punk, tenía las tachas y eso, al que tenía arito, tacha o tatuaje, la policía, documento le decía a la policía. Entonces ahí yo me di cuenta de por qué papá tenía, porque él tenía esa mentalidad de que vos tenés que pasar desapercibido, que vos no tenés que, no tenés que tener, porque ahí te marcan. Entonces ellos vivieron ese contexto, nosotros no vivimos, entonces nosotros no entendemos ese contexto del por qué. Y ahora está el tema de que tenés que identificarte, o sea, el tema de que tenés que personalizar, vamos a decir, teñirte el pelo, tatuarte. Y a los ojos de los mayores, son conservador. Es lo mismo nosotros, me pasa a mí con mis alumnos. Mis alumnos son ya de una cultura de las redes sociales. Y yo estoy en la universidad. Yo enseño en la universidad, yo no enseño en colegio eso. Mi alumno es andar de contexto de las redes sociales. Y es toda una mentalidad distinta. Nosotros le decimos, por ejemplo, generación de cristal, porque nosotros wow, somos los rudos, pero el tema es que es más delicado con las redes, porque con las redes se masifica el tema del bullying, entonces, obviamente ellos están más expuestos a lo que estuvimos nosotros en ese tipo de cosas, porque nosotros teníamos nuestro espacio, nosotros llegamos a la casa y la casa era nuestro espacio. En cambio, con las redes no hay ese espacio seguro. Con las redes te siguen agrediendo, en las redes te siguen. Entonces, otra cultura, otra forma de ver la realidad. También tienen más contacto con el mundo. Se indignan más los jóvenes ahora porque tienen más contacto con la realidad. Entonces, otra cultura, otra forma de ser, otra forma. Entonces, ven cómo tu vivencia, tu cultura determina Entonces, por eso decía Heidegger. El ser no es algo que está ahí nomás, sino que es algo que existe en un espacio, en un tiempo. Y ese espacio en el tiempo forma parte de ese ser. Lo que vivimos nosotros, nuestras vivencias, nuestras experiencias culturales, la época que nacimos forma parte de nuestro ser. No es que nosotros estamos fuera de ese. Nosotros no podemos salir, disociarnos y mirar nuestra época así. Es por eso que ahora a nosotros nos va a dificultar hacer historia reciente, a todas las personas. Porque nosotros estamos viendo, como le dije en la clase pasada, estamos viendo el partido en la cancha. Nosotros no estamos viendo de fuera.
cuando vos ves la repetición del partido, ahí sí te das cuenta de algunos errores, de alguna ahí vos puedes decir, ah, ¿por qué Fulano no hizo eso? ¿No? Pero nosotros la historia estamos viviendo ahora. Sí, sí. Exactamente. Ahí está, el tema no es porque justamente por eso no hay así una verdad histórica, vamos a decir así. No, no, la historia no se puede construir así en base de que, o sea, con ese juicio de valor que hablé de mi padre, no es que, no es un juicio de valor de que el gobierno chorro era malo, no, no podemos clasificar en bueno o malo. Porque así también, así como se recuerda ese tema de la represión, así también hay gente que recuerda el famoso dormíamos con la ventana abierta. Este, de hecho, yo leí escritos donde las madres le agradecían a Stroessner porque los hijos volvían de los cuarteles. Acuérdense que en la primera mitad del siglo XX, cuando los chicos iban a la cuartel, las mamás lloraban y eso porque no sabían si iba a volver. Porque si la primera mitad del siglo XX estuvo llena de revoluciones, de todo. Y no es que, en este caso, no, con lo que no es que la historia tenés que construir así en base a, sino que tenés que construir en base a hechos y la valoración de los mismos. Y justamente es importante, como decir, que haya confrontación para que se pueda hacer una historia más panorámica de eso, o sea, de la dictadura. Por ejemplo, el caso de la literatura, no es que vos tenés que hacer libros pro o contra Stroessner, sino que justamente es en esa riqueza de los hechos, porque vos decís, sí, la época Stroessner, obviamente hubo represión, que es cierto eso, no, es innegable, están ahí el archivo del terror, son cosas documentadas, pero también es cierto que, este, no sé, se hicieron grandes obras de infraestructura, había seguridad, eso también es cierto. Este, todo un tema es porque es polémico. Y justamente a mí lo que me molesta siempre es hacer historia tipo teleshow. Por ejemplo, así como ya que le citaste a Rubín, Rubín era así, López, héroe villano, así tipo JJ Jameson, Spider-Man, héroe o amenaza. Y no puede, pero encasillar este, pero acá en Paraguay somos así, somos pasionales, somos sesgados. Vos decís, yo estudio historia y te dicen, Francista antifrancista, Lopista antilopista. Vemos la historia como una película de cowboy, donde está el bueno y el malo. Y el problema es que te cerrás. A eso tiene que ser un consulto. Con eso no digo que hay que relativizar todo lo que fue la dictadura. No es que te digo que no hay que relativizar, pero sí digo que hay que hacer una versión. Y ahí está otra cosa que vos notaste, que a la gente que vivió esa época le va a costar reconstruir esa época porque esa gente, al vivir ese hecho, no puede hacer una valoración a distancia. Entonces, no sé cómo te explico, porque ellos vivieron esos hechos. A lo mejor en el futuro se construyen discursos más, libros más serios sobre el electronismo o sobre cualquier otro, pero eh, todavía está muy encendida la cuestión y es todavía muy así. No sé si me estoy explicando.
Entonces eh, nosotros, por ejemplo, ahora por poner otro ejemplo que no sea así, por ejemplo, el tema de la pandemia, nosotros todavía no dimensionamos, estamos empezando recién a dimensionar las consecuencias que va a tener esta pandemia en la historia mundial y en la historia nacional. O sea, esta pandemia cambió mucho. Como pueden ver, nosotros estamos dando clases virtuales, esto en parte gracias a la pandemia que obligó a virtualizar todo. Y como en posgrado se le da posibilidad a gente de varias partes del país conectarse, entonces se mantuvo virtual posgrado para conectar. Pero eso es cambio. Esto hubiese tardado más en darse si no fuese por. Entonces ahí vemos uno de los cambios. Nosotros estamos viviendo, nosotros todavía no podemos dimensionar, porque no tenemos la bola de cristal, no podemos dimensionar los efectos y las consecuencias de esa pandemia. Del todo, todavía no podemos. Empezamos recién a ver pero esto va a tener consecuencias. De hecho, cambió la geopolítica, cambió el sistema de comercio, cambió la forma de relacionarnos. O sea, y ese es el problema con la historia, que la historia, este, al ser proceso, muchas veces son procesos largos. No es que se hace de la noche a la mañana. Bueno, a modo de conclusión, lo que nosotros definimos como tiempo es algo complejo y que es reflexión constante de la filosofía y que vemos que en distintas épocas corrientes tenían una percepción distinta del tiempo. Este, es un concepto complejo, pero es el tiempo necesario para comprender este, lo que nos rodea, porque nosotros, como bien señaló Kant, vivimos en el tiempo, como también señaló Heidegger, vivimos en el tiempo. Tenemos varias formas de vivenciar el tiempo. Está el tiempo en la historia, o sea, el tiempo histórico a largo plazo, por ejemplo, o también el tiempo como si decir, vivir el tiempo del día a día. O sea, eh, tenemos varias dimensiones de vivencia del tiempo. O sea, yo estoy viviendo el día de hoy, no sé, hoy desayuné, ahora estoy dando clases, después me voy a preparar algo para comer, bla, 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 bla. Pero también estoy viviendo un proceso histórico. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo un proceso de crisis mundial en Medio Oriente, en Ucrania. Entonces, eh, estamos también viendo un proceso tecnológico con el avance de la IA, por ejemplo. Entonces, son varios niveles de temporalidad en los que estamos ubicándonos. Y obviamente eso requiere varios. Lo mismo pasa con el tema famoso de las generaciones, cómo se mide el tiempo por las generaciones, la generación X, la generación Z, los millennials. Entonces son formas de dimensionar el tiempo en base a las culturas generacionales. Tenemos la generación silenciosa, que era la. Después tenemos los baby boomers, que son la generación que vivió la posguerra. Una generación. Después tenemos la generación X, tenemos los millennials y así. Y son formas que nosotros tenemos de organizar las culturas distintas. Ahí está el tema, la lucha de supremacía. De hecho, muchos hablan de que eh, no estamos más sino que estamos en la época unipolar. Cuando cayó la Unión Soviética, Francis Fukuyama escribió un libro que es El fin de la historia, donde decía que sí, Estados Unidos ganó la guerra, Estados Unidos. Ahora estamos en un mundo multipolar, donde hay varias potencias. Entonces, en eso nos dan nociones de tiempo. ¿Cómo referenciamos, cómo calculamos en qué va a terminar? Eso todavía no sabemos. Eso los historiadores mañana van a decidir. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a estar viendo el aula y enviando cualquier notificación. ¿Alguna pregunta, algo que quieren aclarar, algo que quieren decir?
Ese es el punto. Cumplí con mi misión entonces. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Ni, 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 ni.